que dice, ¿por qué creo? Hace creo que 3 semanas que pude estar con ustedes, empezamos esta serie y empezamos una introducción. Y dentro de esta introducción yo les hacía unas preguntas. ¿Por qué creemos en Dios? Y nuevamente quiero hacer esta pregunta: ¿por qué creemos en Dios? Creemos porque nos lo han inculcado nuestros padres, creemos en Dios porque el pastor nos lo pidió, porque nos predicaron, porque no queremos quedar mal con la persona que nos habló de Cristo, o nos sentimos comprometidos, o porque tenemos algún problema, o porque tenemos alguna necesidad. ¿Eso hace que creamos en Dios? ¿Por qué creemos en Dios? Ahora vamos a continuar. ¿Por qué creemos ahora en la Biblia? ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? La Biblia es un libro maravilloso, es un libro extraordinario, muy estimado por muchos, pero también muy aborrecido por otros tantos. ¿Por qué motivo? Porque la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios confronta nuestras vidas. De tal manera que muchos odian todo lo que dice la palabra de Dios, porque confrontan sus vidas en contra ¿de qué? Del pecado, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro caminar, de lo que nosotros realizamos y hacemos, que no va acorde a la palabra, sino va acorde a nuestras emociones, a mi carnalidad, a lo que a mí me place, a lo que a mí me conviene, a lo que yo deseo. Entonces, por eso muchos odian la palabra de Dios, la aborrecen. Inclusive, si nosotros vemos durante toda la época de la historia, simplemente un hombre que inició la Segunda Guerra Mundial, que fue Adolfo Hitler. Él fue un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los judíos, al pueblo judío, y lo quería exterminar. Y no nada más a los judíos, sino todo aquel que se oponía al régimen de los alemanes. Entonces Hitler lo que quería era destruir la palabra de Dios, pero obviamente no la pudieron conseguir. Y si nos vamos así, Lenin, Mussolini, y vemos muchísimos dictadores, gente durante toda la historia de la época han querido destruir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ahorita vamos a ver cómo la Biblia ha sido avalada por los siglos y por muchos tiempos, por muchas personas, muchos filósofos, mucha gente reconocida. Nuestra civilización se basa en sus palabras. En ningún otro libro hay una colección tan inspirada de sabiduría, realidad y de esperanza, en la cual todo el ser humano puede llegarse a ella. El Nuevo Testamento es el mejor libro que jamás se ha conocido o se conocerá en toda la historia de la humanidad. No debemos de avergonzarnos de confesar nuestra fe y que está puesta en la palabra de Dios. Porque al momento que nosotros confesamos nuestra fe, que está centrada en Cristo Jesús, y la palabra de Dios habla ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces no debemos de avergonzarnos por nosotros confesar que nuestra fe está puesta, implementada, no en un hombre, no en un pastor, no en filosofías huecas y humanas, sino está basada en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. ¿Cómo la palabra de Dios fue escrita? Por hombres que fueron inspirados por Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 y versículo 16 al 17, por favor. 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16 y 17. Amén. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios está inspirada, y lo que Él va a ocasionar leyendo y estudiando la palabra de Dios en nuestra vida es que la palabra nos va a redarguir, la palabra nos va a corregir, la palabra nos va a instruir y nos va a ayudar a que nosotros practiquemos la
justicia, a fin de que cada uno de nosotros podamos ser perfectos, preparados para toda la obra que Dios ponga a cada uno de nosotros. Ese es el poder de la palabra de Dios, que por eso han querido destruirla, pero la palabra de Dios nunca la van a poder destruir, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, y aparte que es inspirada por Dios mismo, tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios, ¿para qué? Para transformar, para liberar, para sanar, para restaurar, para cambiar las vidas. Y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, por eso estamos aquí, porque hemos sido cambiados y transformados por medio de la palabra de Dios. Y por eso también salimos y predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, demostrándole a la gente, enseñándole y diciéndole que solamente para que la gente pueda cambiar no es en la droga, no es en la ciencia, no es en la psicología, no es en el sacerdote o en el pastor, no es en alguna religión, no es tampoco en la economía o en el esfuerzo humano, sino el poder ser cambiados y transformados es a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la única que nos puede cambiar y transformar, en la cual nosotros, cuando pasamos por medio de pruebas, de luchas, de dificultades, de situaciones difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Corremos con el brujo, con el hechicero. ¿A quién corremos? ¿Con quién corremos? Corremos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos da paz en medio de la prueba y de la lucha. La palabra de Dios nos anima y nos alienta cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos débiles. La palabra de Dios transforma la mente y el corazón de la persona aún más pecadora. A una persona que esté adúltero, un fornicario, un asesino, etc. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar al adúltero, al fornicario, al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta. No importa el pecado, simplemente hay que creer en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que poder, porque es inspirada no por los hombres, sino es inspirada directamente del corazón de Dios, exhalada de su aliento hacia nosotros. Entonces, por eso, mis hermanos, nosotros debemos de creer en la palabra de Dios y no en religiones vanas o religiones muertas. O como hoy en día se está dando mucho lo que es la apostasía, y hoy en día se están levantando muchos pastores, evangelistas, maestros, pseudos, en los cuales utilizan la palabra y la distorsionan para llenar iglesias, para llenar sus bolsillos, pero no se preocupan ni atienden las necesidades que hay en cada corazón o que hay dentro de la iglesia. Porque lo que ellos buscan es nada más el satisfacerse a sí mismos, a través de diezmos, a través de ofrendas, a través de manipular la palabra de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros podamos escudriñar las Escrituras y que nunca se nos olvide que debemos de escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando pasemos por la prueba, por alguna enfermedad, por algún problema, por alguna depresión, no vayamos con el psicólogo y no confiemos en la ciencia, ni confiemos en los médicos. ¿Confiemos en quién? En Cristo Jesús, porque allá hay promesas de vida en la cual Él nos da, para que todo aquel que en Él cree reciba esa palabra y crea, y esa palabra se vuelva una realidad a nuestras vidas. Ese es el poder de Dios, que cuando nosotros lo creemos se hace una realidad en nosotros, cambiando la mente, cambiando el corazón, cambiando nuestra forma de ser. ¿Cuántos de nosotros antes pues tomábamos? Muchos a lo mejor engañaban a la esposa, al esposo, se veía pornografía, estábamos deprimidos y no podíamos levantarnos. ¿Cuántas cosas pasamos? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y leímos su palabra y seguimos leyendo su palabra, ¿qué hace su palabra? Nos quebranta, nos transforma. Es como un río que nos refresca nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu.
Y eso nos ayuda a que nosotros podamos seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la lucha y por lo que la iglesia hoy en día está pasando. La iglesia está pasando por pruebas, por luchas, y eso debe de ser algo normal en cada uno de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque ese es el caminar del cristiano. Ese es el caminar del verdadero nacido de Dios. Pruebas, luchas, dificultades. Y lo vemos en la historia, en la palabra de Dios. Los apóstoles eran encarcelados, eran apedreados, eran insultados, eran humillados, y así vivían. Y simplemente el apóstol Pablo, ¿cuántas de sus epístolas y de sus cartas, dónde las escribió? En la cárcel. La mayoría de sus cartas fueron escritas en la cárcel. Porque ese es el caminar del verdadero cristiano. Vamos a padecer y pasar por pruebas para ser formados para la gloria de Dios y para que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús. Esa es la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué evidencias existen para creer en la Biblia, que es inspirada por Dios? Podemos encontrar muchísimas, pero vamos a ver algunas. La uniformidad de la palabra. La Biblia es una colección de 66 libros, escrito en un periodo de 1600 años, en un lapso de 40 generaciones, escrito por aproximadamente 40 autores de todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, Moisés fue un líder político formado en Universidad de Egipto. Pedro fue un pescador. Amós fue un pastor, Josué un general militar, Nehemías un copero del rey, Daniel un primer ministro, Lucas fue un médico, Salomón fue un rey, Mateo un recaudador de impuestos, Pablo un fabricante de tiendas y un rabino, o sea, un maestro. O sea, si nosotros nos damos cuenta, podemos ver que los que fueron inspirados e escribieron la palabra de Dios eran diferentes pensamientos, tenían diferentes caracteres, eran hombres que eran militares, reyes, o sea, unos no tenían ni letras, otros sí eran muy eruditos y tenían mucho conocimiento, otros no, pero eso a Dios no le importaba, porque lo que Dios veía era el corazón y que ellos dejaran ser usados por Él. Y ellos fueron de esa manera y por eso Dios los usó para que fueran inspirados y poder escribir la palabra de Dios. Fueron escritos en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés estuvo en el desierto, Jeremías en un calabozo, Daniel estuvo en un palacio, Pablo dentro de los muros de una prisión, Lucas él escribía mientras viajaba, Juan fue en el exilio cuando estuvo en la isla de Patmos, y otros más fueron en campañas militares y en diferentes lugares en la cual recibieron la inspiración de la palabra de Dios para que ellos pudieran escribir lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia. Escrito en diferentes momentos y en diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz y abundancia. Algunos escribieron desde lo más alto de que estaban alegres, otros desde lo más profundo de su depresión y de su dolor, como Elías. Escritos en 3 continentes, que fue Asia, África y Europa. En 3 idiomas, que fue el hebreo, el arameo y el griego. 3 temáticas incluyen el origen del hombre y el universo, la naturaleza de Dios, la naturaleza del pecado y la redención del hombre, el fin de todos los tiempos de nuestra vida y de nuestra existencia. Y aún hay armonía y continuidad en la palabra de Dios. Por ejemplo, el paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recuperado cuando lo vemos en Apocalipsis. Mientras que la puerta del árbol de la vida está cerrada en Génesis por el pecado y la desobediencia, en el libro del Apocalipsis está abierta para toda la eternidad. Compararemos la continuidad de la Biblia con cualquier otro escrito similar del hombre. Si la comparamos, simplemente la palabra de Dios es la única, no se va a ver comparación a cualquier otro libro.
Imaginemos lo que tendríamos si solo escogiéramos nada más 10 autores de la Biblia de 66. Imagínense que nada más pudiéramos tomar 10 autores. ¿Cómo estaría la palabra? Incompleta. Por eso Dios, en su sabiduría, en su amor y en su misericordia, y perfectamente bien organizado, Él escribió la palabra y nos dio esta compilación de 66 libros, de un mismo ámbito de vida, de una misma generación, de un mismo pueblo, de un mismo lugar, de una misma época, de un mismo estado de ánimo, de una misma continente y de un mismo idioma. Hablado sobre un tema polémico, tendríamos una conglomeración de ideas y no de armonía. La razón de la unidad de la Biblia, todos los escritores fueron inspirados por Dios mismo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, por favor. Amén. Dice la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la interpretación de las Escrituras nunca puede ser privada, sino simplemente la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, es quien nos da la interpretación, porque nunca la profecía fue traída por el hombre. El hombre nunca trajo la palabra ni la profecía, sino fue por voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Él, aportando evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Otras evidencias de la inspiración de la Biblia es el conocimiento científico previo de la Biblia, la naturaleza de este argumento. En la Biblia hay verdades científicas que eran desconocidas para el hombre con toda su sabiduría y sus recursos. Se afirman como hechos cientos de años antes de su descubrimiento por los hombres. Los escritos de la Biblia solo pudieron conocerse estos hechos por inspiración de parte de Dios. Y quiero dar algunos ejemplos. Y si ustedes están apuntando, por cuestión de tiempo, les voy a dar los textos para que ustedes puedan rectificar que efectivamente la ciencia demuestra en la Biblia que es inspirada por Dios. Por ejemplo, que la tierra es redonda. Esto lo encontramos en Isaías 40, 22. Ahí nosotros nos damos cuenta de que antes que Cristóbal Colón descubriera América y que otros hombres descubrieran porque había esta inquietud, pero no nada más inquietud, sino polémicas, que si la tierra era redonda, que si la tierra era plana. Bueno, la palabra de Dios nos lo indica. Isaías 40, versículo 22, nos dice que la tierra es redonda. Otro, la suspensión de la tierra en el espacio. Job 26, 7. La suspensión de la tierra en el espacio. Job 26, 7. La corriente de los mares. Salmo 8, capítulo 8, versículo 8. Los manantiales de los mares. Job 38, 16. Job 38, 16. Los manantiales de los mares. Todas las naciones de una misma sangre. Hechos 7, 26. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de hechos científicos escritos en la palabra de Dios, en lo cual podríamos sacar infinidad y muchísimos, pero confirmados solo recientemente con la ayuda de la ciencia moderna. Y hay otras evidencias que la palabra de Dios nos enseña y nos indica que verdaderamente es inspirada por Dios. Por ejemplo, las profecías cumplidas en la Biblia, la naturaleza de este argumento. Las profecías del Antiguo Testamento predijeron acontecimientos detallados que estaban más allá del alcance del ser humano.
como por ejemplo la caída de Babilonia, escrita 200 años antes de que esto ocurriera. Y esto lo encontramos en Isaías 13, versículo 17 al 22. Isaías 13, versículo 17 al 22. La caída de Egipto, que sería destruida más por una guerra civil que por fuerzas extranjeras. Isaías 19, versículo 1 al 4. Isaías 19, versículo 1 al 4. La caída de Nínive en su total desolación. Sofonías 2, versículo 13 al 15. Sofonías 2, versículo 13 al 15. La caída de Tiro. Ezequiel 26, versículo 1 y 5. Ezequiel 26, versículo 1 al 5. Y bueno, estos son algunos ejemplos de igual manera, simplemente todo lo que estamos aconteciendo en nuestra época, que hay guerras, enfermedades, pestes, terremotos, falsos profetas, falsos maestros, que se levantará nación contra nación, que el amor de muchos se enfriaría, que vendría una gran apostasía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo encontramos en Mateo 24 y Mateo 25. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. Entonces, la palabra de Dios nos indica, nos enseña, y ya hay muchos ejemplos de profecías cumplidas, que se ha cumplido frente a nuestros ojos, especialmente las relacionadas con la venida del Mesías, que abordaremos, bueno, más adelante en el siguiente estudio. Pero aquí hay una razón más para poder creer en la palabra de Dios y confiar en ella, y poder nosotros decir que estamos en el verdadero, que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ha sido revelado en la palabra de Dios. Porque nosotros salimos, compartimos el evangelio o le hablamos a otras personas que tienen otros pensamientos, que tienen otras ideologías, o inclusive están en otras religiones. Y ellos dicen, bueno, ¿quién tiene la verdad? Ellos dicen, bueno, yo como católico tengo la verdad. Otros dicen, yo como testigo de Jehová, yo tengo la verdad. Otros que practican el Corán dicen, yo tengo la verdad. Y así sucesivamente, cada uno dice que tienen la verdad. Y nosotros como cristianos, ¿qué vamos a decir? Nosotros les vamos a decir, yo tengo la verdad. Pero ¿por qué nosotros tenemos la verdad? ¿Y por qué ellos argumentan que ellos tienen la verdad? Ellos argumentan que tienen la verdad porque se basan en hombres que supuestamente hicieron milagros, hablaron profecías que nunca se cumplieron, o milagros falsos, profetas que engañan, etcétera, etcétera. Ellos se basan en esas supuestas verdades. Pero nosotros tenemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como lo hemos estado ahorita estudiando y viendo, nos podemos estar confiados y seguros que la palabra de Dios es inspirada por Él. Que la palabra de Dios no tiene error, no tiene margen de error. Que la palabra de Dios podemos confiar en ella, podemos creer en la palabra de Dios, porque no miente, no se contradice, no se equivoca la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros podemos decir que tenemos la verdad porque nosotros no estamos basados en el hombre, no estamos basados en un pastor, no estamos basados en la historia, no estamos basados en hombres. Nosotros estamos basados en la palabra de Dios y en la historia de la misma palabra de Dios. Y que esta palabra de Dios se hace rema en nuestras vidas. ¿Qué es rema? Una realidad en cada uno de nosotros. Como por ejemplo, nosotros oramos y confiamos que Dios puede hacer una obra en nuestras vidas. Y cuando Dios hace esta obra en nuestras vidas, ahí se está haciendo rema, realidad, esta palabra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros confiamos y creemos en nuestra salvación, ahí estamos haciendo rema la palabra de Dios, o sea, una realidad de nuestra vida, porque estamos creyendo que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nosotros creemos que somos libres en Cristo Jesús de toda la esclavitud del pecado,
y lo creemos, entonces ahí se hace rema la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque somos libres para alabar, para exaltar. Como nuestro hermano nos decía cuando estábamos en la alabanza, que un pastor le comentaba a él que tenemos manos, tenemos pies, tenemos vida, tenemos salud. ¿Qué nos impide el alabar y exaltar el nombre de Cristo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Porque nos da pena? ¿Porque estoy en pecado? ¿Porque estoy desanimado? Pues no, hermanos. Si estamos en pecado, la palabra de Dios dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nos arrepentimos, Él nos perdona. Si venimos tristes y desanimados, exaltemos y alabemos a Cristo. Si traemos problemas, enfermedad, demos gloria y honra a nuestro Salvador. Porque somos libres en Cristo. Porque nosotros no somos como los demás. ¿Cómo? Que los demás viven atados y esclavizados todavía en el pecado, en el error, en la falsedad, en la mentira y en el engaño. Nosotros no, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y si nosotros somos libres del pecado, y si somos libres de la esclavitud, y ahora somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron, entonces, ¿qué nos impide el exaltar, proclamar, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, si somos libres, pues vamos a predicar, vamos a alabar, que todo el mundo conozca. Que todos los vecinos, que nuestros compañeros en el trabajo, en la escuela, en donde nosotros nos movamos, vean y crean que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la palabra de Dios para que estemos afirmados. Aquí hay muchas pruebas que tanto científicamente, históricamente, espiritualmente demuestran la veracidad de la palabra de Dios y en la cual nosotros confiemos siempre, mis hermanos, siempre. Recuerde, mi hermano, cuando nosotros estemos ahí en la prueba, en la lucha, en la dificultad, solamente la palabra de Dios y Cristo nuestro Señor es el que va a estar ahí con nosotros. Él es el único. Y hay un canto que dice que Él nos va a guiar más allá de la muerte. Él nos va a guiar más allá de la muerte. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Confiar en la palabra, leer, escudriñar. Que no pase ni un día, mis hermanos, que dejemos de orar, que dejemos de leer la palabra. Escudriñemos, estudiemos, mis hermanos. Sabemos que el tiempo es corto y luego decimos: híjoles, es que no me da tiempo, el trabajo, el cansancio, las actividades diarias. Pero, mis hermanos, así como hacemos tiempo para comer, así como hacemos tiempo para ver la televisión, así como hacemos tiempo para esparcir un rato con nuestra familia, pues así también hagamos un tiempo para llenarnos de su palabra, para llenarnos de Cristo, para llenarnos de Él por medio de las Escrituras. Que la palabra de Dios es como un río de aguas vivas que nos refresca, que nos alienta, que nos anima para que podamos seguir adelante en medio de todo lo que estamos viviendo, mis hermanos. Que si nosotros nos damos, simplemente en las mañanas, prende usted la televisión, mis hermanos, y es algo terrible. Muertes, violaciones, asesinatos, feminicidios y cosas terribles, terribles, mis hermanos, que vemos hoy en día. Y para poder estar firmes, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y yo les quiero decir algo, mis hermanos. La gente tiene hambre y sed de Cristo. La gente está muriendo por Cristo, porque no hay quien les hable la palabra de Dios. Porque nosotros nos sentamos muy cómodamente cada 8 días, pero no hablamos de este Dios poderoso que tenemos. Este Dios poderoso que sana, que liberta, que hace milagros, que transforma vidas. No lo hablamos. Ahora que yo he estado en mi trabajo, he dejado el carro y me he ido en transporte público, híjoles, mis hermanos, en verdad, cada vez que me subo a un transporte, sin que yo le pida a Dios, hay la oportunidad de predicar y de hablarles, y les he podido compartir a la gente, y les he compartido, mis hermanos, y en verdad es triste porque hay una necesidad tremenda en la gente.
una necesidad tremenda que ellos mismos buscan que se les hable, que alguien les pueda escuchar en medio de los problemas y de las luchas. Hay un varón que lo encontré en el transporte y empezamos a platicar, y ahora todos los días me habla porque tiene problemas en su matrimonio, y todos los días me está hablando porque tiene esa necesidad de escuchar, porque no hay quien le predique, no hay quien le hable, no hay quien, mis hermanos. La humanidad está muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y lo más terrible, mis hermanos, es que nosotros tenemos este Dios glorioso, poderoso, que cambia, que salva y transforma. Y que si nosotros nos arrepentimos de los pecados y vivimos para Él, vamos a tener vida eterna. Vida eterna vamos a tener. Pero la gente que muere sin Cristo va a tener una condenación eterna en el infierno por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, mis hermanos? Por amor a Jesús y por amor a los que se pierden, y porque nosotros tenemos la verdad, es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos manda. Eso es lo que la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar, para transformar, es lo que nosotros tenemos que llevar. Este bálsamo de agua a la gente que está seca y muriendo sin Cristo Jesús. La Biblia ha tenido un gran impacto en toda la historia de la humanidad, en el arte, en la música, en la literatura, sobre la educación, en los sistemas judiciales, inclusive. Los sistemas judiciales se basan, las leyes precisamente las han tomado de lo que es Deuteronomio y lo que es de Levíticos. De ahí han tomado las leyes, de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés. De ahí han tomado las leyes que ahora nosotros las conocemos terrenalmente. Vean el poder de la palabra de Dios que está para influenciar, para cambiar y para hacer una obra en nuestras vidas, inclusive en la misma ciencia. Que un científico quiera agarrar a Dios y meterlo en una botellita de ensayo para quererlo estudiar, bueno, eso ya es otra cosa, por la cual Dios obviamente no es para meterlo en una botellita de ensayo y poderlo estudiar. Sin embargo, Dios, a través de su palabra, demuestra a la ciencia que la palabra de Dios es veraz, es verdadera y que tiene poder y que está viva y que es eficaz. Algunas citas relacionadas: no podemos leer la historia de nuestro ascenso y desarrollo como nación sin tener en cuenta el lugar que ha ocupado la palabra de Dios en la configuración de los avances de cada nación. Por ejemplo, un presidente, Franklin Roosevelt, él decía, la base fundamental de las leyes de esta nación fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. La base fundamental de nuestra Carta de Derecho proviene de las enseñanzas que recibió Moisés en el Éxodo. Y en Mateo y en Isaías, Isaías y Pablo de igual manera recibieron enseñanzas, leyes y estatutos de la palabra de Dios. Fíjense, mismos hombres que vivieron en su época han basado sus leyes y sus estatutos y sus normas en la palabra de Dios. Y una de esas naciones, lo podemos ver, es los Estados Unidos. Como ellos, desde Roosevelt, desde Abraham Lincoln y muchísimos otros más, que ellos fueron fundadores en los cuales se basaron en la palabra de Dios. Eran hombres que oraban, hombres que leían la palabra y se basaban en la palabra de Dios para fundar esta nación que ahora es una potencia, y todo lo que Dios está permitiendo que esté pasando y lo que ha pasado esta nación de los Estados Unidos. Sobre cada vida de cada persona ha transformado la vida de millones y millones de personas, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Los ha movido a ser misioneros, algunos mártires, algunos pastores y predicadores, algunos evangelistas de talla internacional. Los ha convertido en mejores cónyuges,
padres, amigos, vecinos y trabajadores. Eso es lo que ha hecho la palabra de Dios, que a lo mejor nosotros pues no éramos trabajadores, a lo mejor éramos flojos, teníamos una mala relación con nuestros vecinos. Pues la palabra de Dios ha cambiado nuestras vidas. Innumerables personas estarían de acuerdo con lo que dice David, y vamos al Salmo 19, versículo 7 en adelante. Salmo 19, versículo 7 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Fíjese, hay gran galardón ¿en qué? En guardar la palabra de Dios, que nos da gozo, nos alegra, nos alumbra el camino, nos limpia, nos da alegría. Es mejor que el oro. Obviamente hay muchas personas que van a decir: no, ¿cómo creen? Yo prefiero el oro que la palabra de Dios. ¿Pero qué creen? Yo prefiero la palabra de Dios que todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque mi Señor sostiene nuestras vidas, porque nuestro Señor provee nuestras necesidades. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que si guardamos su palabra hay ¿qué? Gran galardón. Nosotros busquemos al Señor a través de su palabra y confiemos en ella. Perdón. Si nos atenemos a los principios que enseña la Biblia, nuestra vida, nuestra comunidad, nuestro país pueden ser prosperados, pueden ser bendecidos, pueden ser cambiados. Pero si nosotros y nuestra posteridad descubrimos sus instrucciones y autoridad y la ponemos por práctica y obra en nuestra vida, nadie puede decir que la palabra o que nosotros no hemos sido transformados o que nosotros hemos errado en nuestro camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia las vidas, porque la palabra de Dios es profunda. Nosotros muchas veces no lo podemos entender. Muchas veces nosotros leemos y decimos: es que la palabra de Dios, pues yo la leo, inclusive hasta me da sueño, me quedo dormido o no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de creer lo que estamos leyendo. Como por ejemplo, muchos hemos leído diferentes libros, ¿no? Y cuando hemos leído libros, pues agarramos y pues hasta nos apasionamos y lo leemos y hasta vibramos y sentimos que estamos ahí en esa obra, pasando ese momento, o nos transportamos, si es una novela o si es algo que estamos viendo futurista. Inclusive nosotros decimos: oye, pues si yo estuviera ahí, o si yo estuviera haciendo esto. O sea, nos remontamos a lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, ¿por qué? Y tenemos ese deleite en esa lectura. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios no la tomamos de esta manera? Para que sea un deleite para cada uno de nosotros y no nos sea algo como pesado, como aburrido, como que no le entiendo, es que me da sueño, etcétera. Sino podamos nosotros leer la palabra con esa pasión, con ese deseo ¿de qué? De querer conocer más a nuestro Señor, aquel que me perdonó, aquel que dio su vida en la cruz de Calvario por mí. ¿Por qué? Porque todos sabemos y decimos: es que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por mí y dio su vida en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos. Todo eso nosotros lo sabemos, pero ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué fue lo que lo motivó a venir a este mundo a dar su vida en la cruz por nosotros? ¿Nosotros lo haríamos? Nosotros por algún vecino nos dejaríamos escupir, humillar, abofetear,
crucificar inclusive, y todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció? Yo creo que no. Vamos a ser sinceros. Yo la verdad creo que no. Yo creo que no tenemos la capacidad todavía para poder hacer eso. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él sí lo hizo por amor a cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Entonces la palabra de Dios, si yo amo a Jesús, si yo quiero conocer quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, por qué vino a morir en la cruz, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué me llena de poder? ¿Por qué me da dones? ¿Para qué me sirven los dones? ¿Cuál es la historia de Israel? ¿Por qué Dios escogió a un pueblo llamado Israel? ¿Por qué escogió a ciertos hombres con ciertas características? ¿O por qué Dios escogió a un David? Que Dios dijo que él era conforme a su corazón, pero cometió adulterio, pero asesinó, pero mintió. ¿Por qué? Todas esas preguntas que muchas veces nos hacemos o que deberíamos hacernos es lo que debemos y nos debe de motivar para que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros ya nos arrepentimos, aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue mi caminar como cristiano? ¿O a poco mi caminar como cristiano es nada más ir a la iglesia cada 8 días, levanto mis manos, escucho la palabra, doy diezmo y ofrenda y vámonos? ¿Eso es lo que sigue del cristianismo? Pero ¿cómo lo vamos a averiguar? Escudriñando la palabra de Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres más de mí? ¿Para qué me has llamado? ¿Tengo un llamado de parte de Dios? Señor, ¿me vas a capacitar? Yo siendo un ignorante, torpe, no sé nada, ¿acaso tú puedes usar mi vida? Señor, ¿qué más sigue? Después de que ya me bauticé en agua, ya confesé delante de ti y testimonio delante de todos, bajé las aguas del bautismo, ¿qué sigue? Es que la palabra de Dios dice que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y luego, ¿yo cómo llego a eso? ¿O yo qué soy? Bueno, pues por eso tenemos que escudriñar la palabra, porque no nada más debemos de conformarnos cada 8 días, o a lo que nosotros, el pastor nos dice, párate, siéntate, habla, levanta las manos, danza, aplaude. No. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué levanto mis manos? ¿Por qué danzo? ¿Porque me lo dice el pastor? ¿Porque me lo dice el hermano que está, el líder de alabanza? ¿Por eso lo hago? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Todas esas preguntas, hermanos, están aquí en la palabra de Dios y en la cual cada uno de nosotros tenemos que tomar la tarea de escudriñar la palabra y de decirle, Señor, ¿qué sigue? Bueno, Dios, háblame. Pues aquí está la palabra. Cuando nosotros decimos a Dios, háblame, Dios te dice, hey, yo te estoy hablando. Abre ese libro que dejé, que se llama la Biblia. Tiene 66 libros. Es inspirada por mí. Ábrela. Ay, yo te voy a mostrar. Ay, yo te quiero enseñar. Ay, yo te quiero consolar. Ay, yo te quiero fortalecer. Ay, yo te quiero mostrar para qué has sido llamado a esta tierra. Si estás casado, tienes esposo, esposa, hijos, bueno, ahí yo te voy a enseñar cuál es lo que tú tienes que hacer con tu esposo y con tu esposa. ¿Qué tienes que hacer con tus hijos? ¿Para qué te escogí? ¿Para qué te llamé? Y el Señor nos dice, yo no te llamé para estar calentando una banca. Yo no te llamé para que escondas mi nombre. Yo no te llamé para que utilices mi palabra y la pongas en el buró para detener la pata de la mesa. Yo no te llamé para que te digas ser cristiano, pero no lo practiques y no lo vivas. El Señor nos ha llamado para algo más, como David. David era un joven, un simple pastor de ovejas, en el cual cuando Elí fue a preguntar para ungirlo, él llamó a todos sus hijos. Y David estaba por allá pastoreando las ovejas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Samuel? Perdón, gracias, hermanos. Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Le dijo, ¿qué? ¿Ya son todos tus hijos? Sí. Ya no, todavía ya tengo uno. Pero no te preocupes, olvídalo, ese es pastor de ovejas. O sea, haciéndolo a un lado, porque era joven. Y Samuel le dijo, ven, tráelo. Porque tú miras el exterior, pero Dios mira tu corazón. Y eso es lo que nosotros no creemos a la palabra. Y nosotros nos ponemos perjuicios y nosotros decimos, ¿a poco Dios me puede usar? ¿A poco Dios me puede dar dones?
¿A poco Dios me puede levantar como un misionero, como un predicador, como un pastor o un profeta o como un evangelista? ¿A poco Dios puede hacer eso en mí? Pues claro que sí, mis hermanos. Ahí están los ejemplos en la Biblia. Que Dios no ve el exterior. Dios no ve nuestro intelecto. Dios solamente ve un corazón dispuesto. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón, escudriñar la palabra y decirle: Dios, aquí estoy, quiero conocerte, quiero conocer ese Dios que me salvó, aquel que derramó su sangre en la cruz, aquel que dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Para qué está el Espíritu Santo? Yo quiero ese Espíritu de Dios en mi vida, yo quiero los dones, yo quiero más de ti, Señor. Pero para poder hacer eso, tenemos que escudriñar la palabra de Dios y levantarnos, mis hermanos. Ya es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de buscar del Señor, es el tiempo de orar, es el tiempo de llenarnos de su palabra, pero no nada más llenarnos o leer por leer, sino vivir la palabra de Dios, vivir el Evangelio, vivir lo que nuestro Señor nos está enseñando en su palabra. Porque lo que Él es y nos da es su amor, su gracia y su misericordia. Y que nosotros rechazamos. Pero cuando ya estamos en un problema, en una necesidad, entonces decimos: Señor, ayúdame, ten misericordia. Pero el Señor nos dice: mi misericordia siempre está. Pero tú la rechazas porque no quieres venir a mi palabra para yo enseñarte cuál es mi amor y misericordia y lo que quiero hacer en tu vida. Entonces nosotros somos lo que nos ponemos los perjuicios, nosotros nos cerramos, nosotros damos la espalda, o nosotros simplemente decimos: gracias, Señor, porque ya tengo mi salvación. No, mis hermanos, no podemos ser conformistas. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cambia, nos ha cambiado. Pues ahora hay que transmitirlo a aquellos que están afuera. Hay que predicar el Evangelio, hay que dar testimonio, hay que demostrar a la gente que Cristo verdaderamente cambia, transforma y que es un Dios vivo y todopoderoso. Y que su palabra es real y que su palabra es viva en cada uno de nosotros. La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es tanto objetiva como subjetiva. Nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Creo que la Biblia, estoy convencido que la Biblia es el mejor regalo que Dios nos ha dado, que jamás el hombre ha podido tener. Todo lo bueno que proviene del Salvador, del mundo, es comunicado a través de este libro hermoso y maravilloso, y que ahora nosotros tenemos que enseñarlo a las generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los jóvenes, que la juventud hoy en día, cada día está declinando en el pecado, en la inmoralidad. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a cada uno, pero debemos de creerla, mis hermanos. Creamos la palabra, vivamos la palabra, hagamos la palabra de Dios una realidad, primeramente en nuestras vidas, y posteriormente demostremos a todos los demás que verdaderamente la palabra de Dios es la verdad y que nosotros estamos en la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, y en el cual nosotros no debemos de movernos. Que nadie nos engañe, mis hermanos. Si tenemos dudas, si tenemos desconfianza, si tenemos cualquier cosa, vayamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene respuesta para todo, mis hermanos, para todo tiene respuesta la palabra de Dios. Busquemos, mis hermanos. En verdad estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos, tiempos bien peligrosos, en los cuales Cristo viene. En cualquier momento suena la trompeta. Podemos darnos cuenta en todo lo que está pasando en el mundo. Las profecías están cumplidas, mis hermanos. Tenemos que seguir predicando el Evangelio y seguirnos alimentando de él. Esforcémonos a vivir en santidad, porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Vivamos para Cristo. No sabemos, en cualquier momento suene la trompeta.
Puede ser ahorita, en unos instantes, mañana, pasado mañana, no lo sabemos. Pero de que Cristo viene, viene. Y que nosotros debemos estar contentos y alegres porque nuestra redención está cada día más cerca y que vamos a poder gozarnos con nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y gozarnos en su presencia con Él por toda la eternidad. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, ese tesoro maravilloso que tú nos has dejado, Padre. Te damos gracias por tu palabra tan bella, tan hermosa, tan maravillosa que tú nos has dado, en el cual nos da vida, en el cual nos alienta y nos fortalece. Nos anima en medio de la prueba, de la dificultad, a seguir adelante. Padre, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a vivir tu palabra, mi Señor. Perdónanos, Padre, porque despreciamos este tesoro tan bello que tú nos has dejado. Padre, perdónanos porque rechazamos o hemos rechazado tu palabra. Perdónanos porque no hemos creído en ella, porque dudamos de ti, de tu existencia, y dudamos todo lo que en ella hay. Perdónanos, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos ayudes, que nos afirmes en ella, a poder creer cada día más y más en ella, en tu hermosa palabra, ser cambiados, transformados para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria. Eres mi pastor, nada me falta hoy. Me haces descansar en verdes pastos. Tu voz me guiará por sendas de rectitud. En aguas de reposo puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma con aceite fresco, unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está, con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien
copa esté rebosando. Que como les decía en un principio, hermano, no importa si estemos por valle de sombras o de muerte, su espíritu siempre estará con nosotros y que su espíritu siempre nos guíe en todo. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor.